Voy a terminar con músculos y luego voy a venirme con arterias, venas, nervios y todo lo que viene por ahí. Entonces, en el caso del muslo, para comenzar, tenemos que mencionar de que el muslo, gracias al fémur, al hueso, se van a formar también algunos tabiques intermusculares y esos tabiques van a promover la formación de compartimentos. En el muslo tenemos compartimento anterior, compartimento medial, también conocido como compartimento de los aductores, y compartimento posterior. El compartimento anterior va a estar formado por 3 músculos. El primero es el iliozoas, ¿ya? El iliozoas resulta de que es un músculo que va a tener un origen, porque son músculos independientes dentro de la pelvis. Para comenzar, el músculo psoas mayor, que se origina del cuerpo y los discos intervertebrales desde L1 hasta L5, y va a ser inervado por los ramos anteriores desde L1 a L3. Luego por acá tenemos el músculo ilíaco, miren cómo se está originando en la fosa ilíaca, ¿ya? Y luego cuando pasan por debajo del ligamento inguinal y entran al compartimento anterior, se menciona como un solo músculo, el iliozoas. Y el músculo ilíaco sí va a ser el único músculo que va a ser inervado por el nervio femoral dentro de la pelvis. Ese es un músculo. El siguiente músculo es el sartorio costurero o sastre. Cabe señalar de que cada uno de los compartimentos que vamos a ir mencionando me va a colaborar con un músculo para la formación de la pata de ganso, que es un grupo muscular que se inserta en la superficie anteromedial de la articulación anteromedial de la tibia, y lo que le brinda de soporte la articulación de la rodilla. Entonces, la colaboración del compartimento anterior para la formación de la pata de ganso es el sartorio costurero o sastre. El músculo se está originando desde la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la cara anteromedial de la tibia. Quitamos el sartorio y nos quedamos con el otro músculo. Es un músculo, pero tiene 4 partes. Todo el músculo en conjunto se llama cuádriceps femoral. Entonces tenemos el recto femoral, miren, tenemos el vasto lateral, el vasto intermedio y el vasto medial. Vamos a hablar ahora del origen de cada uno de ellos. En el caso del recto femoral, se va a originar en la espina ilíaca anteroinferior, ¿ya? Y lo que va a hacer, todos los elementos, los 4 que mencioné, van a formar el tendón del cuádriceps femoral y se van a insertar en el borde superior de la rótula o patela. Están formando ahí el ligamento rotuliano patelar. Están formando ahí el tendón del cuádriceps femoral, insertándose en la rótula patela. Las fibras, miren cómo pasan sobre la rótula y luego se extienden, se continúan hacia abajo, pero ya no con el nombre de tendón, sino que con el nombre del ligamento rotuliano o patelar, que es ese que vemos acá. Miren. Bueno, entonces eso con el recto femoral. Ahora, en el caso de los vastos, que tenemos vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial, nos vamos a ir por la superficie anterior del fémur. Tenemos trocánter mayor, trocánter menor, y por adelante son unidos por la línea trocantérica, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que esa línea trocantérica imaginariamente la vamos a dividir en un tercio lateral, en un tercio intermedio y en un tercio medial. Porque en el tercio lateral se va a originar el vasto lateral, en el tercio intermedio el vasto intermedio y en el tercio medial el vasto medial del cuádriceps femoral. Y bueno, ya sabemos exactamente dónde se va a insertar. Entonces, con eso vamos complementando la parte del compartimento anterior del muslo. En síntesis, con la inervación que tenemos que recordar, casi todos los músculos del compartimento anterior van a ser inervados por el nervio femoral, a excepción de el músculo psoas mayor, que va a ser inervado por los ramos anteriores de L1 y L3. Es la única excepción ahí dentro del compartimento anterior. Vamos al compartimento posterior ahora. En el caso del compartimento posterior, vamos a empezar diciendo de que casi todos los músculos también van a ser inervados por el nervio tibial, a excepción de la cabeza corta del músculo bíceps femoral, que va a ser inervado por el nervio peroneo común. De ahí, en la cabeza larga del bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso van a ser inervados por el nervio tibial. Bien, entonces, si se fijan, tenemos 2 pilares, ¿no? 2 pilares musculares que están a la par. Entonces, el pilar lateral, o sea, va a ser el músculo bíceps femoral. Aquí tenemos la cabeza larga, miren. La cabeza larga se está originando en la tuberosidad isquiática y van a formar el tendón del bíceps. Luego tenemos la cabeza corta del bíceps que se está originando en la superficie posterior. Nuevamente vamos con el fémur. Tenemos por ahí el fémur, por atrás. Se está originando en la superficie posterior del fémur, es decir, en la línea áspera, pero en el labio lateral y parte de la cresta supracondilia lateral. Ahí se está originando en la cabeza corta del bíceps. Luego forma, ¿verdad?, el tendón del músculo bíceps y se va a insertar en la cabeza del peroneo.
Luego seguimos con los otros músculos. El de que va por encima, miren, que es la colaboración del compartimento posterior para la formación de la pata de ganso, el músculo semitendinoso. Se está originando en la tuberosidad isquiática y miren cómo se está insertando en la superficie anteromedial de la tibia para la formación de la pata de ganso. Y por debajo de él tenemos el semimembranoso, que también se está originando en la tuberosidad isquiática y se inserta en la superficie posteromedial de la tibia, a nivel de la epífisis proximal, en el surco para el músculo semimembranoso. Entonces ahí tenemos todos los elementos del compartimento posterior. ¿Cuál era la excepción acá? La cabeza corta del bíceps, para que va inervado por el nervio peroneo común. De ahí todos los demás inervados por el nervio tibial, ¿no? Por el nervio tibial. Vamos con el compartimento medial o compartimento de los AD, aductores. Aquí también tenemos excepción, ¿verdad? Porque la mayoría de músculos van a ser inervados por el nervio obturador, que se origina de L2 a L4. Pero hay dos excepciones. Hay un músculo y medio, que es la mitad de un músculo y medio, que van a ser inervados por otros nervios, ¿ya? Entonces voy a comenzar precisamente por esos músculos. El primero va a ser el músculo pectíneo, ¿verdad? El músculo pectíneo pues viene desde el pecten del pubis y se va también a anclar a la línea pectínea en la superficie posterior del fémur. Entonces ese músculo va a ser inervado por el nervio femoral. Y el otro, que lo voy a explicar un poquito más adelante, que es la porción isquiotibial del aductor magno, que va a ser inervado por el nervio tibial, porque la porción aductora de ese mismo músculo va a ser inervado por el nervio obturador. Vamos a ver entonces ahora el resto de músculos. El músculo que ven ustedes acá, miren, el ancho, que se mira larguito, es el aductor largo. Luego el que se ve escondidito, que solo se mira un pequeño triángulo ahí atrás escondido, miren, ahí chiquitito. Ese es el aductor corto, ahí miren, el aductor corto. Y este grande que ven acá, todo este grande que ven acá por debajo, el de encima ahorita ignórenlo, sino que todo este ancho de aquí abajo, miren, es el aductor magno. Entonces el aductor magno, si lo vemos por atrás, tiene dos porciones. Lo que va hacia la línea áspera es la porción aductora y lo que baja directamente es la porción isquiotibial. ¿Por qué se llama isquiotibial? Igual nos vamos para el fémur. Cuando estamos hablando nosotros de las inserciones de esos músculos aductores, tenemos que irnos y enfocarnos en la línea áspera y dividirla en un tercio superior, en un tercio medio y en un tercio inferior, y vamos a involucrar parte del extremo más alto de la línea supracondilia medial. Entonces vamos a decir que en el tercio superior se va a insertar el aductor corto, en el tercio medio el aductor largo, y en el tercio inferior y parte de la línea supracondilia medial la porción aductora del aductor magno. Y la porción isquiotibial, ¿a dónde va? Al tubérculo del aductor. Entonces por eso van a ver aquí que se forma como un arco, miren. La porción isquiotibial y la porción aductora del aductor magno. Entonces ese arco, conocido como el canal de los aductores o canal de Hunter, es lo que me va a mí a servir de guía o como de referencia anatómica para saber que los mismos vasos que miré en el compartimento anterior del muslo, que los llamé femorales, al pasar por ese arco y entrar a la fosa poplítea, los voy a llamar vasos poplíteos, ¿ya? Entonces, eso de este compartimento. Ahora, la colaboración del compartimento medial para la formación de la pata de ganso es el músculo gracilo-gracilis, miren, que es un músculo que se origina en la parte más baja del cuerpo del pubis y en el inicio de la rama isquiopúbica, y se va a insertar junto con los otros dos, miren, en la superficie anteromedial de la tibia. Entonces, si me preguntan cuáles son los elementos que forman la pata de ganso, el compartimento anterior, sartorio costurero, el compartimento medial, gracilo-gracilis, el compartimento posterior, semitendinoso, ¿ya? Entonces, eso para hablar de grupos musculares. Aparte de eso, vamos a ver este elemento, miren, eso, que es parte del aductor magno, se llama banda vastoaductora, miren. Esta es la banda vastoaductora. Vamos a hablar ahora de arterias, venas y nervios. Vamos a empezar con los nervios, con estos que están aquí adentro, miren. Literalmente acá vemos, miren desde arriba, vemos el tronco lumbosacro, vemos raíz S1, S2, S3, S4. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque resulta de que todas esas arterias que ven ahí nos interesa saber cómo se llaman. Y vamos a relacionar exactamente por cuáles raíces pasa o en qué raíces pasa para poder nombrar y reconocer esas arterias. Aquí la que falta es como el dibujo. Miren, falta la aorta abdominal, pero sí puedo ver la ilíaca primitiva, miren. Y cómo se divide en ilíaca externa, porque la veo que va para el ligamento inguinal, y la ilíaca interna o la hipogástrica, que es este pedacito de acá.
Entonces, de las ramas de la arteria hipogástrica que me va a interesar que ustedes se aprendan, es la que va, por ejemplo, entre tronco lumbosacro y raíz S1, va la arteria glútea superior, miren, que la ven acá y por atrás la ven ahí, miren, saliendo por arriba del músculo piramidal por el agujero ciático mayor. Seguimos con la otra. Entre raíz S2 y raíz S3, esa es la glútea inferior, miren, que por el otro lado no se ve. Y esta que sigue para acá solita, que se pierde ahí, se ve acá y se ve acá, esa es la arteria pudenda, que lo que hace la arteria pudenda es salir por el agujero ciático mayor y acá la cortaron porque está volviendo a entrar al hueco pélvico por el agujero ciático menor, rodeando la espina ciática o isquiática junto con el nervio y la vena. Este está pintado como de blanco por dentro porque trataron de representar el ligamento sacroespinoso, ¿me? Y por dentro el ligamento sacroespinoso está revestido por un músculo que forma parte del hueco pélvico que no interesa ahorita mencionar, pero bueno. Luego tenemos este fragmento de arteria que se mira, ese pedacito de ahí, miren, con esta arteria que va por acá es la misma, es la arteria obturatriz acompañado del nervio obturador, ¿ven? ¿Ya? Entonces, de esta región es lo que podemos observar. Luego por atrás, miren cómo vemos el nervio ciático, sale por el agujero ciático mayor, por debajo del músculo piramidal, y miren cómo el nervio ciático, en la parte posterior, en el compartimento posterior del muslo, aproximadamente a nivel del final del tercio medio, se va a dividir en el nervio peroneo común, perdón, en el nervio tibial, que es este, y en el nervio peroneo común, que es ese que va para allá, miren. Luego, por adelante, miren, aquí tenemos a la vena femoral, miren, y a la arteria femoral. La arteria femoral, que es así a secas, arteria femoral o arteria femoral propiamente dicha, es la que va en el canal de Hunter ahí, miren, acompañada con la vena femoral. Y cabe señalar de que la arteria femoral acá me va a dar algunos ramos. Esa arteria que va como de paso para abajo es la femoral profunda. De la femoral profunda puedo ver algunos ramos. Puedo ver este pedacito, es la circunfleja femoral lateral. De 3 ramas que da esa arteria solo me da 2. La que no puedo ver es la transversa, pero sí puedo ver la rama ascendente y la rama descendente, que más adelante la vamos a mencionar más cuando hablemos de circulación colateral de la rodilla. Luego, la que se pierde para allá, esa chiquitinga que se pierde para allá, esa es la circunfleja femoral medial, que lo único que puedo ver de ella es la rama transversa que sale acá, miren. ¿Ya? Y como ramas de la femoral profunda, que es la que se pierde, va para abajo ya de paso, miren, y se esconde por ahí, me va a dar a las arterias perforantes. Puedo ver primera perforante, segunda perforante y tercera perforante. Luego por acá la arteria, bueno, se mete ahí por debajo de la banda vastoaductora, pasa por el canal de Hunter y una vez de que entra a la fosa poplitea, se llama arteria poplitea. En el caso del nervio, miren, el nervio femoral ya sabemos de que se origina de los niveles L2 a L4, que dentro de la pelvis solo me va a inervar al músculo ilíaco. Lo que sucede con el nervio femoral es que dentro del compartimento anterior del muslo no se continúa como un solo cordón como acá, sino que vamos a ver múltiples ramas musculares. Entonces vamos a ver aquí un montón de ramitas que va hacia todos los músculos relacionados con él. Pero sucede que hay una continuación del nervio que acompaña a los vasos, que aquí va, miren, que ya no se llama en este punto nervio femoral. El que acompaña a la arteria de la vena femoral es el nervio safeno. Es el nervio que ha metido por ahí, es el nervio safeno. Y se va a encargar de la inervación sensitiva de toda la cara medial de la rodilla. Bueno, y vamos a ver un poquito más del nervio safeno cuando estemos hablando de pie también, porque también se relaciona con la inervación sensitiva de algunas regiones de aquella área. Entonces, si se fijan, hemos mencionado todos los elementos de acá. Solo nos falta en el tema de muslo, por ejemplo, limitar la fosa poplitea, mencionar que la arteria poplitea tiene algunas ramas que son las arterias, ¿cómo se llama? Geniculadas, que esas arterias geniculadas se llaman exactamente igual a los límites. ¿Qué decíamos con la fosa poplitea en el tema de generalidades? Que es una estructura en forma de rombo, ¿verdad? Entonces, un rombo colocado acá tenemos un límite superolateral, superomedial, inferolateral, inferomedial. Entonces, las 4 arterias que ven ahí se llaman iguales, se llaman geniculadas, y lo que las diferencia es el apellido, como les digo yo, ¿verdad? La geniculada superolateral, la geniculada superomedial, la inferolateral y la inferomedial. Y hay una media también, pero eso lo vamos a ver cuando completemos el tema de muslo de manera teórica, el día que lo desarrollemos y tengamos que tocar el tema de circulación colateral de la rodilla.